Recording el in Señor progress. Jesús está con nosotros. Amén. Nuestro pastor admirable, hermanos. Amén. Gracias al Señor porque podemos estar aquí. Las iglesias en Colombia tienen un privilegio y es que el Señor es fresco y nuevo para nosotros. Vamos al himno 551 en la segunda edición. Amén, hermano. 551 en la segunda edición. No está en la primera. ¿Listo? Solamente en el himnario nuevo. Digo, día a día, en cada momento, Hallo fuerza en toda prueba aquí. al confiar en lo que el Padre asigna, No hay por qué temor o afán sufrir. el Señor, con corazón tan tierno, Nos asigna a diario lo mejor. en fatigas nos manda el descanso. En angustia nos da paz y amor. Amén. Himno 551. Podemos proclamar la estrofa 2, las hermanas, que tengan la segunda edición. Amén. Las hermanas, amén. Poderoso consejero Pero es es Dios. Dios, proteger sus hijos, su tesoro, es la carga que lleva el Señor. Como tus días serán tus fuerzas, tal promesa el Señor nos dio. ¿Qué tal Hermanos, si los hermanos proclamamos la 3? hermanos, nos ponemos de pie, los hermanos de pie, con un espíritu ejercitados, hermanos. Oh Señor, en mis tribulaciones quiero en tus promesas descansar, que jamás yo pierda el consuelo que por fe Tu fiel palabra da, que me ayudes, ruego, en las tormentas, a enfrentarlas con aceptación, una a una al pasar los días, hasta que contigo esté, Señor. Amén. Día a día, en cada momento, hallo fuerza en toda prueba aquí. Al confiar en lo que el Padre asigna, no hay por qué temor. Señor, con corazón tan tierno, Señor, con corazón tan tierno, nos asigna a diario lo mejor. En fatiga nos manda el descanso, en angustia nos da paz y amor. El Señor a diario está tan cerca. Gracias ya para cada ocasión. Quita todo, aguántame el ánimo. poderoso consejero es Dios. Proteger sus hijos, su tesoro.
tus promesas descansar. Que jamás yo pierda el consuelo. Que por fe tu fiel palabra da. Nos ponemos de pie, cantamos la número 1. La 2 la cantamos los hermanos de No, la acá. dos, Y la 3 la cantamos nuevamente todos. Amén. Eso, amén. Día a día, en cada momento, Hallo fuerza en cada prueba aquí. Podemos proclamar, hermanos. al confiar en lo que el Padre ha sido. Amén. El Señor con corazón tierno. Señor, con corazón tan tierno, nos asigna diario lo mejor. En fatiga nos manda el descanso. En angustia nos da paz y amor. Nos da paz y amor. El Señor a diario estará cerca. Gracias para cada ocasión. Y Poderoso consejero es Dios. sus hijos su tesoro es la carga que lleva el Señor. Como tus días serán tus fuerzas, tal promesa el Señor nos dio. Vamos todos, hermanos, todos de pie. Oh Señor, en mis tribulaciones, Quiero en tus promesas descansar, que jamás yo pierda el consuelo, que por fe tu fiel palabra da, que me ayudes luego en las tormentas, a enfrentarlas con aceptación. una a una. Al pasar los días, Pasar los días, hasta que contigo esté, Señor. Todos, nuevamente la 3. oh Señor, en mis tribulaciones, quiero en tus promesas descansar, que jamás yo pierda el consuelo, que por fe tu fiel palabra da.
Ah. Eso. Sí. Señor Jesús. Amén. Pues ese himno 551 es uno de mis amigos. Por las mañanas, él y yo pasamos un rato juntos de vez en cuando. Yo quiero conocer sus amigos, los de ustedes también. Pero mientras estaba ahí, considerando, pues también siento que sería bueno si cantamos otro himno, que también es mi amigo. Es el 557 en la segunda edición. Es posible que muchos lo conozcan, sobre todo normalmente los más jóvenes, pero noten que el Señor es uno con nosotros en todo nuestro vivir diario. 557, segunda edición.
Segunda versión. Se aumentan las cargas, Él manda sus gracias en muchas labores, más fuerza nos da, a más aflicciones, más misericordia en las muchas pruebas. Nuevo. Es un amigo nuevo, así es que lo tienen que conocer. Ahora lo podemos cantar. ¿Está bien? Noten, cuando dice el fin de tu fuerza, ¿a quién? Todo eso va juntito. Conocerá. Y cuando dice, cada vez que termina, cuando dice, por ejemplo, y de nuevo, eso se extiende. Nos da y de nuevo nos da. ¿Está bien? Podemos cantarlo. Las cargas, Él manda más gracia en muchas labores, más fuerza nos da, a más aflicciones, más misericordia
Cuando el Padre comienza a dar su gracia insondable, su amor sin linderos, el fin de su fuerza, ¿quién conocerá? Pues de sus riquezas eternas en Cristo nos da y nos da y de nuevo nos da. Coro. Su gracia insondable, su amor sin linderos, el fin de su fuerza conocerá, pues de sus riquezas eternas en Cristo nos da y nos da y de nuevo nos da. ¿Les gustó? Yo estoy enamorado de mi Señor. ¿Alguna vez se le han acabado las fuerzas? Eso es cuando empezamos a conocer otro aspecto de Cristo, el que nos da y nos da y de nuevo nos da. Él tiene esa capacidad. Queremos conocerlo más y por eso tenemos que pasar por tantas situaciones que nos ayudan a conocerlo aún más. De alguna manera que a lo mejor nunca lo hemos conocido. ¿Se está escuchando bien? Bueno, pues esta mañana nos toca continuar con el mensaje 3, pero repasando un poco, ¿cuál es el tema general de esta conferencia? El pastoreo para la edificación de la iglesia. Y vimos en el primer mensaje que hay una urgente necesidad de pastoreo para la edificación de la iglesia. Todos debemos abrirnos, primero a ser pastoreados y luego a seguir el llamado del Señor. Él quiere en su ministerio celestial que nosotros cooperemos con Él aquí en la tierra para que Él pueda pastorear a través del Cristo que se ha forjado en nosotros. También vimos en el mensaje 2. Me gustó. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje 2? Ahí empezamos a ver el desarrollo de esta carga presentada a través de los 3 principales escritores del Nuevo Testamento: Juan, Pedro y Pablo. Ayer vimos a Juan, lo que él quería decir sobre este tema. Y el versículo clave era Juan 10:10. Es bueno porque si usted le pregunta a muchos cristianos, tal vez le pregunta a qué vino el Señor a la tierra y ellos solamente pueden decirle a morir por nuestros pecados. Eso está bien. Y de verdad esta mañana yo disfruté mucho ver cómo ese pan y esa copa estaban ahí, separadas, representando la muerte del Señor. Él no tenía que tomar ese camino, nunca lo rehuyó.
Él vivió un vivir del pesebre hasta la cruz. Pero su meta final no era solo la redención. En Juan 10:10, Él dijo claramente a lo que Él vino. ¿A qué vino Él? Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y en ese mensaje 2, es una pena que no puedo ir sobre todos los puntos que habían allí, pero teníamos una asignación y queremos, si alguien no la pudimos hacer, pues la hacemos esta mañana. Vamos a ver el punto 3C1. Leámoslo juntos. Y usted se lo dice al Señor si lo siente así. Deberíamos orar: Señor, quiero ser avivado. De hoy en adelante quiero ser un pastor. Quiero ir a apacentar a las personas, a pastorear a las personas y a juntar a las personas como un rebaño. Queremos eso. Y se nos dio también una palabra que me gustó mucho. Tenemos un nuevo verbo. Estamos rebañando. ¿Se acuerdan? Juntándonos como un rebaño. Juntándonos como un rebaño. Saben, un hermano ayer me decía que él se estaba celebrando este fin de semana una reunión de la clase graduada que él pertenecía y lo estaban llamando, pero él es una oveja y decidió venirse con el rebaño y está aquí con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene valor eterno. Yo pienso que lo que él hizo fue seguir la voz del pastor interna y por eso está aquí con nosotros esta mañana. Quisiera seguir con todo lo que dice ahí. Bueno, no, vamos a seguir con el mensaje 3. Ustedes no saben, yo estoy tratando de seguir al pastor interno mientras hablamos. En el mensaje 3 vamos a ver la perspectiva de Pedro en su experiencia con relación al pastoreo. Y quisiera que diéramos Primera de Pedro 2:24 y 25. Allí dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aquí vemos su obra redentora para salvar al hombre que ha pecado. Alguien aquí no ha pecado. Él murió por usted y por mí. Y por mejor que la gente piense de nosotros, usted y yo, cuando estamos en lo privado, sabemos que hemos pecado. Pero continúa Primera de Pedro 2:25, que este es el versículo clave para esta sección. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¡Qué maravilloso! Por cuanto Cristo se hizo hombre, Él pudo llevar a cabo una redención todo inclusiva por nosotros y resolver todos los asuntos entre Dios y nosotros. Pero en resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y ese Espíritu vivificante, usted y yo lo podemos recibir. Lo hemos recibido. Todos los creyentes lo hemos recibido.
Y ahora Él nos regeneró en nuestro espíritu, nos dio vida allí. Y esta persona que vive en nosotros ahora quiere venir y extenderse a las partes de nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra parte emotiva, a nuestra voluntad. Toda nuestra alma, por causa del enemigo, se había vuelto un caos, una ruina. Pero este Señor, desde lo profundo de nuestro ser, está restaurando nuestra alma, restaurando nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestra manera de ver las cosas. Está restaurando, ¿qué? Nuestra parte emotiva, que parece una montaña rusa muchas veces, ¿verdad? Está restaurando nuestra voluntad para que escojamos por Él. Él lo puede hacer. Necesita nuestra cooperación. Él es un caballero. Espera que le abramos la puerta de nuestro corazón. ¿Se la abrimos? Amén. Él puede pastorear lo que más nadie puede hacer. Donde ningún hombre puede llegar, ni siquiera los ángeles pueden llegar, Él puede, porque Él es hoy el Espíritu en nosotros, llevando a cabo una obra detallada de restauración en nosotros. Pedro aquí no estaba hablando doctrina. Él lo había experimentado a este pastor y guardián de su alma. En su humanidad, muchas veces el Señor lo pastoreó. ¿Recuerdan aquella vez que vinieron a hacerle una pregunta a Pedro? Le dijeron, ¿tu maestro paga el impuesto del templo? ¿Y qué contestó Pedro? ¡Sí! Muy rápido contestó, ¿verdad? Y el Señor lo estaba esperando acá. Pedrito, ven acá. Dime una cosa, los hijos del rey, el hijo del rey tendría que pagar impuestos. Pedro, no. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a pastorearte un poquito, vete a pescar. Y el primer pez que salga va a tener un estatero, una moneda. Dásela, págala por ti y por mí. Y yo me imagino que ahí está Pedrito con su cañita y el Señor yo me imagino que se tardó un rato en que le llegara el pez ese. Y mientras tanto él decía, yo y mi boqueta, ¿por qué fui tan rápido? ¿Por qué no lo consulté a él? ¿Le ha pasado eso? No. Hemos sido rápidos, pero él no solo lo experimentó como pastor durante su ministerio terrenal, sino que como vimos ayer, ya estando Jesús en resurrección, el Señor en resurrección, Él vino en Juan 21, donde Pedro, ¿qué había hecho? En la última que hizo, lo había negado 3 veces. Y Él vino, el Señor vino a cuidar de Pedro. Y Pedro, antes de que el Señor viniera, lo había negado 3 veces porque tenía miedo. Le estaban preguntando y decían, ¿puedo morir? Antes él había dicho, no voy a morir, yo nunca te negaré. Pero aquí, realmente, cuando llegó la hora de la hora, lo negó 3 veces. Pero luego, cuando usted va al libro de los Hechos, usted ve a un Pedro diferente. Y este Pedro está lleno de valentía y de fuerza. Él estuvo allí, predicó el evangelio en Hechos 2. Aún en Hechos 5 usted ve que
que lo llevan a donde el Sanedrín y le dicen que no puede seguir hablando. Y él dijo, júzguese, ¿qué es más justo? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Él estaba lleno de valentía. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo el pastor interno, el guardián de su alma. Todos podemos ser fortalecidos en este guardián. Bueno, vamos al número 1, Romano. Lo leemos juntos. Pedro se refirió a Cristo como el pastor de nuestras almas. El Cristo neumático revela por nuestra condición interna, cuidando de la situación de nuestro ser interior. Él puede llegar más profundo porque ahora Él es el Cristo neumático. Neumático viene de neuma. Y neuma quiere decir aire o espíritu. Nuestro Cristo es hoy el Espíritu. Y Él está dentro de nosotros soplándose en nosotros, añadiendo de Él dentro de nuestro ser. Él puede restaurar toda nuestra situación interna. El pastoreo orgánico efectuado por Cristo principalmente cuida de nuestra alma. Y ahí se nos refiere al Salmo 23. Nos dice, está hablando de un pastoreo orgánico. No es de instrucciones externas, es de un pastoreo que ocurre en vida, dentro de nosotros. No voy a hablar mucho del Salmo 23 ahora, porque hay un mensaje con relación a eso. Pero sí quisiera introducirles un punto que a lo mejor no han escuchado. El Salmo 23 dice que Él pastorea, ustedes saben, Él pastorea nuestra alma. ¿Cuántos aquí han leído alguna vez el Salmo 23? Ese es otro de nuestros amigos, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero entonces dice que Él conduce nuestra alma a aguas de reposo. Y dice que nos guía en sendas o caminos de justicia. ¿Habrá diferencia entre conducir y guardar? Pues sí. Conducir es algo más general. Es algo así como, si usted está aquí, quiere llegar al hotel que usted estaba, llama a un Uber y el Uber lo monta atrás y lo conduce hasta el lugar que usted le dijo, ¿verdad? Hasta el hotel. Pero guiar es más, y el Señor hizo eso con nosotros. Él sacó al pueblo de Israel, dice que lo condujo al desierto y lo llevó sobre sus alas de águila. ¿Recuerdan que dice eso la palabra? Él los montó y los llevó. Pero cuando dice cuando dice guiar en caminos de justicia, ya es más como un GPS, ¿verdad? Interno. Él está empezando a decirle, doble a la derecha, y usted, y él, ¿cuántas veces nos ha tenido que decir, vira en U? Aquí se dice así, vira en U. Vira, ¿cómo dicen acá? Virar hacia atrás, ¿verdad? Agarraste el camino que no era. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que decir así, verdad? Él nos guía de manera más específica dentro de nosotros. Bueno, de hecho, podemos ver un ejemplo de eso cuando allí en Lucas 24, Él le había dicho a los discípulos que fueran a Jerusalén. ¿Recuerdan?
Antes de que él muriera, dijo, vayan a Jerusalén, nos encontramos allí. Pero estos dos iban camino a Emaús. ¿Por qué estaban yendo camino a Emaús? Dice la palabra que ellos estaban muy tristes. Estaban siendo guiados por su alma que los tenía entristecidos. Pero el Señor vino a pastorearlos y se fue a caminar con ellos. Qué maravilloso Señor. Él está allí y le pregunta, déjame ver si le puedo decir, le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y dice que ellos se detuvieron entristecidos. Y son tan, cuando uno está así, ¿sabe qué hace? Uno no sabe ni lo que dice. Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Era como si ellos le estuvieran reprendiendo al Señor. Y como si él no supiera, y él era el protagonista de la historia. Pero ¿saben lo que él hizo? Le preguntó, ¿qué cosas? Al Señor le gusta hablar con nosotros y que nosotros le hablemos y le descarguemos nuestras tristezas, todo lo que tenemos dentro. ¿Es así? Entonces dice, ellos dijeron que era acerca de Jesús Nazareno. Entonces, basado en eso, el Señor les explicó todas las escrituras y cómo todo tenía que, todas las escrituras referentes a Cristo y cómo Él tenía que pasar por todas esas cosas. Entonces, luego de partir el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y decían, ¿no ardía qué? Nuestro corazón. Había un pastoreo interno ahí. Cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y levantándose en esa hora, se fueron a Jerusalén, que estaba lejitos. El GPS interno funcionó. Fueron guiados de regreso a rebañar con el resto de los santos, los hermanos que estaban en el aposento alto. Ustedes no saben cuántas veces, mirando en retrospección, el Señor ha hecho eso conmigo. Les cuento en un minutito, estoy peleando con el tiempo, pero quiero contarle cositas. Una vez, yo por muchos años serví muy de cerca en la universidad con los jóvenes, pero un día yo estaba entristecido, estaba muy triste y yo no quería ver a nadie. Y busqué un sitio en la universidad que yo dije, aquí nadie me va a encontrar. Pues llegó un joven nuevo. Hola, hermano Luis. Un joven nuevo. Y empieza a hablar conmigo. Y por supuesto, eso hace que uno tenga que empezar a hablar. Y empieza a fluir. Y el Señor empieza a fluir. Y usted se encuentra con el Señor. Y el Señor sana. Y el Señor enriquece. Y cuando se nos acaban las fuerzas, Él nos da. Y nos da. Y de nuevo nos da. Hoy día yo miro esa escena y ese era Dios viniendo a donde mí. ¿Ven lo que digo? Él quiere, Él viene muchas veces a pastorearnos. Bueno, es que nosotros somos como ovejas, dijo nuestro hermano Rolando. ¿Saben cuál es una de las características de las ovejas? Que son tontitas. Nosotros somos todos tontitos, perdonen hermanos. Y nos perdemos fácilmente. Y él dijo que como las ovejas son gregarias, pues nos entristecemos cuando estamos solos. De hecho, somos más vulnerables al enemigo.
Pero una cosa que tienen buenas las ovejas, les cuento otra, es que saben escuchar la voz de su amo, de su pastor, y responden a ella. Que siempre tengamos nuestro oído abierto a nuestro Señor. Bueno, el 1 dice, Él nos pastorea al cuidar del bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior. Esta clase de pastoreo es un consuelo interno, intrínseco y orgánico. Miren este otro punto. Debido a que nuestra alma es muy complicada. ¿Es nuestra alma complicada? Yo creo que sí, ¿verdad? Necesitamos que Cristo, quien es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu, nos pastoree en nuestra alma y se ocupe de nuestra mente, parte emotiva y voluntad, así como de todos nuestros problemas, necesidades y heridas. Le pregunto, no me conteste, pero ¿tiene usted alguna herida? Todos tenemos. De hecho, yo recuerdo cuando yo me convertí, una de mis primeras experiencias con el Señor fue que un día estaba en mi casa y empecé a confesar, y a confesar, y a confesar. Y aún confesando no solo los pecados, sino hasta las cosas más profundas de mi ser, cosas que yo no quería tocar. Y estaban escondidas ahí. Pero ahora, mientras más las confesaba, más sanidad, más sanidad. Y cuando terminé yo dije, el Señor es verdadero. El Señor es nuestro médico. El Señor es mi pastor. Bueno, a veces nos vienen muchos pensamientos. El Señor tiene que tratar con eso. A veces, en nuestras emociones, decimos, aquí está el vencedor. Y después nos pasa un hermano por el lado, nos dice algo y ya no nos queremos ni reunir. ¿Qué es eso? Nuestras emociones, ¿verdad? No me conteste, pero ¿a cuánto se le ha hecho difícil tomar decisiones a veces? Te consulte con el Señor. Ábraselo al Señor. Déjelo entrar. Bueno, uno de los que también recibió herida fue ¿quién? Fue el que tuvo que ser asistido por el buen samaritano. ¿Recuerdan? Allí, creo que es en Lucas 10, ¿verdad? Él había sido golpeado, herido. Y el sacerdote y el levita, que representan la religión, no pudieron hacer nada por él. Pero vino este samaritano. ¿Quién es ese samaritano? Cristo. Y vendó sus heridas. Y le agregó vino y aceite. Vino de la vida, el aceite del Espíritu. Y lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón representa la iglesia. Muy bien. Este mensaje lo vamos a dar juntos. Pues entonces, ¿quién puede realmente ayudar a alguien que está herido? El que conoce, el que ha estado enfermo, el que ha estado herido y sabe quién es el mejor médico. Este samaritano, este Señor Jesucristo. Y que sabe cuál es el mesón, la vida de iglesia. ¿Qué hay en la vida de iglesia? Muchos heridos que estamos siendo sanados. Hay gente que puede decir muchas cosas, pero el que ha estado herido sabe
sabe cuál es el mejor médico y sabe cuál es el mejor hospital. Nuestro médico es el Señor Jesús. El hospital es la iglesia. Letra A, su pastoreo empieza en nuestro espíritu y de ahí se extiende a cada parte de nuestra alma. Desde nuestro espíritu, Cristo llega a todas las partes de nuestra alma y cuida de nosotros de una manera tierna, orgánica y todo inclusiva. Nunca tema a estar en las manos del Señor y que Él trate con usted. Este es el pastoreo interno del Dios triuno procesado y consumado, quien se ha unido, se ha mezclado e incorporado con sus creyentes regenerados. Así es que esto es un pastoreo subjetivo, no es algo de afuera, es algo que viene de adentro, porque Él se hizo el Espíritu. Y allí nosotros hemos podido recibirlo, y el que se une al Señor, un solo espíritu, es con Él. Así es que hemos sido unidos al Señor. Y así como la harina y el aceite se mezclan, nosotros también nos hemos mezclado con el Señor. Y no solo eso, sino que hay una incorporación. La persona de Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Desde ahí Él nos puede pastorear. Estamos en el mejor lugar. Todo el Dios triuno pasó por un proceso para que usted y yo lo podamos recibir como nuestro pastor, aún como nuestro consolador. Allí en Juan 14 se nos dijo que se nos daría otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? De un lado es bien claro, allí dice el Espíritu. Pero luego dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién puede decir eso? El Padre. Vendré a vosotros. ¿Quién dijo eso? El Hijo. ¿Quién está en nosotros? Ese Dios triuno. Para que nosotros estemos en Él y Él estar en nosotros. Estamos de la mejor manera. Como letra C, ¿lo podemos leer? Como pastor de nuestras almas, el Señor brinda descanso a nuestra alma. ¿Saben qué nosotros tenemos que aprender? Todos nosotros necesitamos aprender a descansar. Puede que usted piense, ¿de verdad? Sí. Necesitamos aprender a descansar. Cuando yo digo eso, yo espero que no digan, eso significa que me tengo que ir de vacaciones. Yo conozco y lo he experimentado, que a veces vamos de vacaciones y luego necesitamos las vacaciones de las vacaciones. No hay ningún descanso, nada. Pero en Él hay descanso. Si nos volvemos a Él, en Él hay descanso y hay paz. Pero a lo mejor usted dice, pero es que no tengo tiempo. ¿Ha dicho eso alguna vez usted? No me mire, no me diga nada. No tengo tiempo. Los estudiantes en la escuela, en la universidad dicen, tengo muchas tareas, tengo mucho que estudiar. Cuando yo me gradúe, entonces voy a sacar tiempo para el Señor. Y entonces se casa y tiene hijos y tiene profesión. ¿Cree usted que va a tener más tiempo? Hay que hacer el tiempo.
Hay que descansar. Aunque sean 5 minutos, aunque sea... A mí me tocaba trabajar muchas horas y eran muchas reuniones. A mitad de reunión yo me escapaba al baño y ahí estaba yo un ratito, unos minutitos. Voy a respirar. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. La mejor manera de estar en su trabajo es tocando al Señor. Ustedes saben, no sé, creo que todos han escuchado de esta hermana, Susana Wesley. Susana Wesley era la mamá de John y Carlos Wesley, los que han hecho muchos himnos. ¿Sabe cuántos hijos ella tuvo? 19. ¿Qué creen de eso, hermanas? En algún punto, algunos murieron. De todas maneras, en algún punto ella agarraba su delantal así, se lo tiraba encima y los hijos decían, deja a mami quieta, que ella está teniendo un tiempo con el Señor. Mejor que la dejemos quieta, nos va a ir mejor a nosotros. ¿Verdad? Y no sé si han escuchado, el hermano Lee cita a este hermano que se llamaba, le decían el hermano Lawrence o el hermano Lorenzo. Miren lo que él decía, yo quiero esto para mí. Él decía, para mí, él trabajaba en una cocina. Para mí, el tiempo en la cocina no difiere del tiempo de oración. Y en medio del ruido y el alboroto de mi cocina, con varias personas pidiéndome al mismo tiempo cosas diferentes, tengo gran tranquilidad en Dios, como si estuviese sobre mis rodillas ante su bendita presencia. Yo quiero aprender eso. De hecho, es bueno, es vivir en la presencia del Señor todo el tiempo, hablándole cada vez. Señor, gracias por este día, gracias. Señor, acompáñame, Señor. Y empieza usted a descubrir las bellezas del Señor. Y empieza a ver y alabarlo porque Él se hizo el Espíritu y porque está tan cercano a usted. Y porque este Espíritu ahora está 7 veces intensificado. Porque yo sé que yo no la hago y que Él no necesitaba intensificarse, pero yo necesitaba que Él se intensificara para que yo pudiera tener la posibilidad de ser un vencedor. Usted siga hablando con el Señor. El Señor, número 1, el Señor llama a quienes se esfuerzan por guardar la ley o luchan por obtener éxito en cualquier obra para que vengan a Él a fin de hallar descanso. A lo mejor estamos tratando de ser un mejor marido o una mejor esposa, un mejor papá o mamá, un mejor hermano en la iglesia, aún un mejor trabajador donde estamos trabajando. Todas son cosas que estamos luchando tal vez por ellas y Él nos está diciendo, vengan a mí, descansen de toda obra y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no solo se refiere a ser librados del arduo trabajo y la carga bajo la ley o la religión o bajo cualquier clase de obra o responsabilidad, sino también a obtener perfecta paz y plena satisfacción. Dígale al que tiene al lado, quiero obtener perfecta paz
y plena satisfacción. Mejor si se lo dice ahora al Señor. Dígaselo al Señor. Señor, quiero obtener perfecta paz y plena. ¿Cómo ocurre eso? El número 3 dice, tomar el yugo del Señor equivale a tomar la voluntad del Padre. Bueno, el mismo Señor, a pesar, ahí dice en Mateo 11:25, vimos que las ciudades lo estaban rechazando, las personas y las ciudades. ¿Y qué hizo él? Te enaltezco, Padre. Respondiendo. Es decir, que vivía una vida con el Padre. ¿Quién le habló a él? ¿Qué él está respondiendo? Bueno, él estaba ahí con el Padre. Y respondiendo al Padre, te enaltezco, Padre. Pese a que las ciudades principales, lee parte de la nota, pese a que las ciudades principales le rechazaron, él enalteció al Padre reconociendo su voluntad. No buscó prosperar en su obra, sino que buscó la voluntad del Padre. Su satisfacción y descanso no radicaban en que el hombre lo comprendiera y le acogiera, sino que el Padre lo conociera. Así es que él no vivía en su yo, él vivía para la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo uno obtiene perfecta paz y plena satisfacción? Venimos a Él. Y en esa esfera, no es que el Padre, no es que el Señor les da así. Agarren ahí la paz y la plena satisfacción. Es que usted entra en una esfera donde permea perfecta paz y plena satisfacción. Mientras más usted se esfuerza por ser un buen cristiano, menos usted disfruta la gracia. Pero mientras más usted viene a Él y descansa, ahí usted tiene obtiene perfecta paz y plena satisfacción. Venga al Señor y dígale, vengo a ti, Señor, tal como soy, dígale, vengo a ti. Tú eres mi sanador, tú eres todo. Número 4. El Señor vivió tal vida constreñido por la voluntad de su Padre y ocupándose de ella. Él estaba completamente satisfecho con la voluntad del Padre y tenía reposo en su corazón. No es que Él no hiciera cosas, Él estaba muy activo, el Señor. Por ejemplo, Él fue a ver la samaritana, se desvió para ir a ver la samaritana. Y los discípulos fueron a traerle comida. ¿Y qué Él contestó? Ya comí. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Conozco un hermano colaborador, que decía, no sé, le estaba comentando frente a otro colaborador maduro entre nosotros, y él decía, no sé qué me pasa, pero mientras más estoy compartiendo, mientras más estoy haciendo en estos días, yo debería estar cansado, pero me siento con más energía, con más fuerza. Y este otro hermano le contestó, es que estás comiendo, estás haciendo la voluntad del Padre. Si lo hicieras para ti, estarías agotado. Pero por cuanto estás preocupado por la voluntad del Padre, por estar en esa esfera, comida. Estás
avanzando, estás yendo adelante. El descanso que hallamos al tomar el yugo del Señor y al aprender de Él es un descanso interior, un descanso para nuestras almas. A medida que el Señor pastorea nuestra alma y restaura nuestra alma, nosotros no solo experimentamos a Cristo, sino que también lo disfrutamos. Queremos ir más allá de experimentarlo, queremos disfrutarlo. Si usted no está disfrutando, es que hay un problemita en su alma. Usualmente, en mi caso por lo menos, sé que hay expectativas. O me ofendo porque estoy en mi yo, en mi alma. Y eso me causa mucha frustración. Pero si estamos en esta otra esfera, plena satisfacción. Hay disfrute. La experiencia que tenemos de Cristo ocurre principalmente en nuestro espíritu, pero el disfrute que tenemos de Cristo ocurre en nuestra alma. Esa es la palabra que hemos estado recibiendo durante 2 años, ¿correcto? Así que debemos dejarle al Señor que toque nuestras partes internas de nuestra alma, que no se quede en nuestro espíritu. Claro que lo estamos experimentando allí, pero queremos tener disfrute. Que usted cuando vaya a hablarle a otro, es como si se estuviera comiendo un, ¿cómo dicen aquí? ¿Helado? Un helado al frente de ellos. Y todos quieran de ese helado. Si hay algún problema en nuestra alma, es posible que experimentemos a Cristo, pero sin disfrutar a Cristo. Con respecto a Cristo, nuestro gusto se halla principalmente en nuestra alma. Es por esto que a fin de tener el disfrute de Cristo, necesitamos que el Señor nos pastoree en cada parte de nuestra alma, especialmente en nuestra mente. Usted no sabe cuántos pensamientos nos llegan que no son nuestros a molestarnos en nuestra mente. Necesitamos dejar al Señor pastorearnos, aún ser el guardián. Allí en Filipenses 4 dice que Él patrulla sobre nuestras mentes, nuestras almas. A fin de tener el pleno disfrute de Cristo, es preciso que seamos uno, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma. Ahora vamos al número 2, Romanos. Allí dice: Pedro encargó a los ancianos que pastorearan el rebaño de Dios según Dios. Repita conmigo: según Dios. Primera de Pedro 5:2 dice: pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre los que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Hermanos que llevan responsabilidad, escuchen, necesitamos pastorear el rebaño de Dios que está entre nosotros. Usted no está encima de ellos, usted está entre los hermanos. Y a lo mejor usted dice: yo quiero pastorear en las Filipinas que hubo, yo quiero pastorear allá, quiero pastorear. Empiece pastoreando por los que están entre nosotros, los que están cerquita.
¿Pero cómo lo va a hacer? Según Dios. Yo estaba pensando que cuando estaba haciendo esto, ¿qué es eso de pastorear según Dios? Y lo va a desarrollar ahora, pero el mejor ejemplo práctico que pude pensar es cuando mi esposa me pide que le haga una compra en el supermercado. Y yo voy allá con la lista que ella preparó. Pero ella quisiera que yo fuera su extensión en el supermercado. Que yo pensara como ella piensa, que si ella se le olvidó algo, pero debía comprarlo, yo lo compré. Bueno, el punto es que para que yo logre hacer eso, tengo que estar llamándola cada vez. Es que a mí no me gusta hacer eso. Yo sé lo que tengo que hacer. Ese es mi problema. Yo sé lo que tengo que hacer. Debo preguntarle, ¿eran 4 cebollas blancas y 2 moradas? ¿Por qué cogí 6 blancas? ¿Ven? ¿Por qué las esposas se ríen? Bueno, la cosa es que no solo eso, sino que para colmo, paso por alto cosas que ella me listó, me puso en la lista. Yo creo que ese es mi problema con el Señor. El Señor me ha escrito lo que yo debo seguir, pero yo lo paso por alto, yo lo leo sin ningún tipo de cuidado. Entonces no veo lo que Él realmente quiere. Y por otro lado, Él quiere que yo esté en FaceTime con Él. Él es que esté continuamente. ¿Qué tú quieres, Señor? Si yo fuera de compras así, si yo viviera mi vida cristiana así, no habría problemas. Bueno, veamos qué quiere decir seguir al Señor. Está bastante claro aquí. Según Dios. Vamos a ver qué es esto. Pastorear según Dios es pastorear según la naturaleza de Dios, su deseo, su manera de hacer las cosas y su gloria, y no según nuestras propias preferencias, intereses, propósitos y manera de ser. No compres la leche que ella no quería, la leche que ella quería. ¿Ven? ¿Es así? Según su manera, sus preferencias. Pero nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros. Pastorear según Dios es pastorear según lo que Dios es en sus atributos. Pastorear según Dios equivale a pastorear el rebaño de Dios según el deseo de Dios. Debemos ver que el deseo del corazón, el beneplácito de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas a fin de impartirse en su pueblo escogido para su satisfacción y disfrute. La meta de este disfrute es producir la iglesia, el complemento de Dios como aumento de Dios, agrandamiento de Dios, para que ella sea la plenitud de Dios con miras a su expresión. Esto es gloria. Permita al Señor que nosotros pastoreemos según Dios en este asunto. Debemos ser traídos de regreso a la comprensión de que necesitamos a Cristo como nuestro disfrute. También tenemos que ayudar a otros para que sepan cómo disfrutar a Cristo, y tenemos que traer a los creyentes distraídos de regreso a la simplicidad del aprecio, amor y disfrute genuinos de la preciosa persona del Señor Jesucristo.
mismo como su vida y su todo. Hermanos, algunos de los que se han ido, lo que les pasa es que no saben regresar, porque piensan que tienen que hacer cosas para poder regresar. Y lo que quisiéramos es que vinieran a la simplicidad de Cristo. Algunos han perdido el disfrute porque están tratando de agradar a Cristo. En vez de tratar de agradar a Cristo, deje que Cristo lo agrade a usted. Y de ahí va a salir todo su servicio. Pastorear según Dios es ministrar Dios a otros. ¿Es esto lo que hacemos, hermanos? Nuestra obra en el recobro hoy consiste en ministrar a las personas el Dios procesado, el Dios triuno corporificado en Cristo y hecho real para nosotros como espíritu consumado. Los que ministran la palabra deben suministrarles Dios y realidad a los santos, no mera doctrina. Hay algunos jóvenes entre nosotros que usted los siente reacios a estar con nosotros. ¿Saben por qué es? Porque no les sabe. No les sabe Cristo. Usted tiene que ayudarlos a mostrarle cómo Cristo es tan real. Real a su vida diaria, en su familia, en su escuela, en tantos asuntos, a que él aprenda lo que es orar y tocar a Dios. Saben, yo he cuidado jóvenes y yo prefiero eso, porque ellos están, es como si te dijeran, aunque no lo expresan en palabras, no me hables de algo que no es real. Si yo veo que eso es real, yo me tiro de cabeza. Y yo he visto jóvenes haciéndolo así. Permita el Señor que nosotros podamos ayudarlos desde donde ellos están, en su situación real, a ver que Cristo puede entrar en su historia y ser uno en su historia. ¿Estamos en el cuál? ¿En el 2? ¿En el 3? Si hemos de ministrar Dios los unos a los otros, necesitamos hablar palabras de gracia, verdad, espíritu y vida, ministrando el Dios procesado que ha sido forjado en nosotros, en nuestro ser. La frase según Dios en 1 de Pedro 5:2 significa que vivimos a Dios. Solamente aquellos que viven a Dios pueden pastorear según Dios. Unos trataron de sacar a los demonios según el espíritu que decía Pablo, ¿y qué les sucedió? Quedaron avergonzados, ¿verdad? A Pablo conozco, a Cristo lo conozco, a Jesús conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Tiene que ser de nuestra experiencia con el Señor. ¿Ahí estamos? El 1. La economía de Dios consiste en que Él se forje en nosotros para que lo recibamos como nuestra vida y suministro de vida a fin de vivirlo a Él. Participamos en la vida divina y la naturaleza divina a fin de vivir a Dios en nuestra humanidad. A fin de pastorear según Dios, necesitamos llegar a ser Dios ¿en qué? En vida, naturaleza, expresión y función. Este pastor se ha unido a nosotros, se ha mezclado con nosotros, está
se ha incorporado en nosotros. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Debemos vivir y pastorear de esta manera. Llevar a las otras personas a conocer esta vida que nosotros estamos participando. Necesitamos ser llenos de la vida divina. ¿Hasta dónde? Hasta el borde, disfrutando al Dios triuno como fuente, manantial y río para llegar a ser una totalidad de la vida divina e incluso llegar a ser la vida divina misma. ¿Qué pasó con la samaritana? Ella, el Señor la llevó a beber esta agua viva, este espíritu. ¿Qué podemos hacer con los que tenemos alrededor? Llevarlos a beber. Primero, ¿saben qué tenemos que hacer? Crear hambre en ellos. Cuando les hablemos, cree hambre. ¿Estás satisfecho con tu vida humana? Yo conozco quién la puede satisfacer. Ayer Rolando nos habló de la pieza que hacía falta, ¿verdad? En todo ser humano. Necesitamos llegar a ser Dios en sus atributos de amor, luz, justicia y santidad. Si usted tiene un hijo difícil, no le pida paciencia al Señor. Dígale, Señor, sé mi paciencia. Sé el que lo cuida a Él, sé el que lo pastorea a Él. ¿Verdad? Necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, a fin de que cuando pastoreemos a otros, expresemos a Dios y no a nuestro yo, con su manera de ser y sus peculiaridades. Debemos ir asustados cada vez que vamos a pastorear, porque es el rebaño de Dios. Así es que lo único que tenemos que hablar debe venir de parte de Dios cuando hablamos con otros. Si hemos de pastorear según Dios, necesitamos llegar a ser uno con Dios. El principio rector básico de la Biblia es que en su economía Dios se hace uno con el hombre y hace al hombre uno con Él. Dios desea que la vida divina y la vida humana sean unidas conjuntamente a fin de llegar a ser una sola vida que tiene un solo vivir. Cuando somos uno con Dios, llegamos a ser Dios en vida y naturaleza y somos Dios en el pastoreo que brindamos a otros. ¿Cuándo se vive esto? Esto no es en la hora en que vamos a pastorear. Esto se vive 24 horas. Cuando usted está manejando, cuando ¿cómo dice? El semáforo cambia a roja y usted está ahí, ¿qué hago? Vivir según Dios. Cuando nos dicen las cosas que no queremos escuchar, en cada ocasión debemos vivir a Dios. 3. ¿Leemos juntos? Pedro habla de Cristo como el príncipe de los pastores, quien pastorea a su rebaño mediante los ancianos de la iglesia. Así es que la iglesia es ¿de quién? De Dios. No es de ningún hombre. La iglesia del pastor tal, no. La iglesia es de Dios. Y por supuesto es de los santos, porque los santos componen la iglesia. Somos su rebaño. Cristo es nuestro príncipe de los pastores y Él es la cabeza de todos los pastores.
Así es que tenga cuidado, hermano, hermana. Todos tenemos que ver que tenemos una cabeza, que es nuestro pastor admirable, que quiere pastorear a través de nosotros. Él conduce a los ancianos a fin de que alimenten, cuiden, enseñen y guíen el rebaño de Dios conforme a la intención de Dios y llegar a ser modelos para el rebaño. Hermanos, esta es una gran necesidad. Todos los hermanos que se sienten que tienen más canitas, que se sienten tal vez hasta con menos fuerzas, yo les digo, tenemos una gran responsabilidad. Hay una gran necesidad en las iglesias y es pastoreo. Pero este pastoreo no es el de estar corrigiendo y castigando a la gente, es de ser un modelo. Que otros puedan ver que se puede vivir esta vida cristiana. Que usted, el Señor, a pesar de muchas dificultades, lleva tantos años casado con su esposa y cuidando de sus hijos. Que a las hermanas, si ustedes pudieran enseñar a las más jóvenes a orar. Yo estoy aquí parado sabiendo que aquí detrás escucho las oraciones de unas hermanas que están en mi localidad. Eso es lo que me da fuerza para estar aquí parado. Hay hermanas que saben lo que es la guerra espiritual y protegen a la iglesia. Las más jóvenes deben aprender, deben decirle a las mayores, enséñame, yo quiero entrar ahí. Pero las mayores deben modelar y los hermanos debemos modelar cómo se tiene una esposa, cómo se vive la vida de iglesia. Una de las preguntas más comunes que oigo con los adultos jóvenes, ¿cómo se tiene un balance entre la vida cristiana, la vida de trabajo, la vida familiar? No hay balance. Vaya el Señor, vayamos. Pero aprenda con los hermanos, aprenda con los hermanos mayores. ¿Cómo se vive esta vida? Cristo es el príncipe de los pastores y los creyentes son los pastores. Como príncipe de los pastores, Él debe tener un rebaño de pastores a su cargo. Él es el pastor de los creyentes que están pastoreando. ¿Quiénes aquí son creyentes? Bueno, nos toca pastorear bajo este pastor. Todos los ancianos son pastores subalternos. Cristo, la cabeza, es el príncipe de los pastores. En realidad, cuando los ancianos pastorean, deben ser Cristo quien pastoree por medio de ellos. Ellos deben ver a Cristo. Cuando usted se va, ellos deben quedarse con un sabor. Cristo me pastoreó. Si pastoreamos a las personas aparte de Cristo mismo, tal pastoreo no está en resurrección, sino ¿en dónde? En la vieja creación. Cuando Cristo pastorea por medio de nosotros, entonces nuestra labor es realizada en resurrección. Y los introducimos nosotros a donde estamos, a resurrección. Todos los ancianos necesitan aprender a pastorear a las iglesias, no por sí mismos en la vieja creación, sino por Cristo como príncipe que pastorea en resurrección. Leamos juntos el último punto. Cristo, el príncipe de los pastores, recompensará a los ancianos fieles, a aquellos que pastorean fielmente al rebaño de Dios con la corona inmarcesible de gloria a fin de alentarlo. Amén.
Gracias, santos. Seguimos.